Alejandro tenía todo el dinero del mundo, pero su corazón guardaba un secreto que lo atormentaba cada día. Cuando decidió visitar ese orfanato para hacer una donación, nunca imaginó que una niña de 5 años correría hacia él gritando «¡Papá!» frente a todas las cámaras. Lo que pasó después cambió su vida para siempre. Alejandro Vega tenía 42 años y una fortuna que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Sus empresas de tecnología habían revolucionado el mercado latinoamericano, sus inversiones se extendían por todo el continente y su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más ricos de México. Pero esa mañana de marzo, mientras se vestía en su penthouse de la Ciudad de México, no pensaba en dinero. Pensaba en algo que había estado evitando durante 5 años, enfrentar su pasado. Su asistente personal, Carlos, había llegado temprano como siempre, con el itinerario del día perfectamente organizado. «Señor Vega, el auto lo espera abajo. La visita al Hogar Infantil San José está programada para las 11 de la mañana. Los medios estarán presentes para cubrir la donación». Alejandro se ajustó la corbata frente al espejo. Era un hombre alto, de cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, con esos ojos verdes que habían estado en la portada de más revistas de las que podía contar. Pero en el reflejo veía algo que nadie más podía ver, la sombra de una culpa que lo perseguía desde hacía 5 años. «¿Cuánto vamos a donar?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «2 millones de pesos, señor, para renovar las instalaciones y crear un programa educativo». Bien, pero no estaba bien. Nada había estado bien desde aquella noche de diciembre de 5 años atrás, cuando había tomado la decisión más cobarde de su vida. El trayecto al orfanato fue silencioso. Alejandro miraba por la ventana del Mercedes los edificios de la ciudad, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en un pequeño departamento en la colonia Roma, donde una mujer joven de 23 años le había dado una noticia que cambió todo. «Estoy embarazada, Alejandro». Esas palabras habían salido de los labios de Isabela como una confesión, como una esperanza, como una pregunta que él no supo responder. En ese entonces, Alejandro tenía 37 años y acababa de cerrar el negocio más importante de su carrera. Estaba en la cima del mundo, soltero, libre, con todo el futuro por delante. Isabela era complicado. Era la hija de su empleada doméstica, una chica inteligente, que estudiaba pedagogía en la universidad mientras trabajaba medio tiempo limpiando oficinas para ayudar a su madre. Se habían conocido un día que él había llegado temprano a casa y la había encontrado organizando su biblioteca. Ella estaba leyendo uno de sus libros de economía, completamente absorta, con esa concentración que solo tienen las personas que realmente quieren aprender. Cuando se dio cuenta de que él estaba ahí, se puso colorada y empezó a disculparse. «Lo siento, señor Vega, no debería estar tocando sus libros. ¿Te gusta la economía?», le había preguntado. «Me fascina. Estoy estudiando para ser maestra, pero creo que entender cómo funciona el dinero es importante para todo». Esa conversación había llevado a otras. Isabela venía 2 veces por semana a limpiar, y poco a poco, Alejandro empezó a esperar esos días. Ella era diferente a las mujeres de su círculo social. No le importaba su dinero, de hecho, parecía casi incómoda cuando él mencionaba sus negocios. Hablaba de sus estudiantes de práctica como si fueran sus propios hijos. Tenía sueños simples pero hermosos. Quería abrir una escuela en su barrio, quería ayudar a su madre a comprar una casa pequeña. Quería hacer la diferencia en el mundo de a poquito. La atracción había sido inevitable, y el romance había sido lo más real que Alejandro había sentido en su vida. Pero cuando Isabela le dijo que estaba embarazada, todo ese mundo perfecto se desplomó. El pánico lo invadió. Su empresa estaba a punto de cotizar en bolsa. Los medios estaban pendientes de cada movimiento que hacía. ¿Qué iban a decir cuando supieran que había embarazado a la hija de su empleada doméstica? ¿Cómo iba a explicar que se había enamorado de una chica de 23 años que limpiaba oficinas? La cobardía ganó. Le dijo a Isabela que necesitaba tiempo para pensar. Le dijo que era una situación complicada. Le dijo todas las frases que un hombre dice cuando no tiene el valor de asumir sus responsabilidades. Y después desapareció de su vida. Cambió los horarios de la empleada doméstica para que Isabela no tuviera que venir más. Bloqueó su número de teléfono.
Se sumergió en el trabajo como si eso pudiera borrar lo que había hecho. 6 meses después, su empleada doméstica le contó que Isabela había tenido una niña. Una bebita preciosa, señor Vega, igualita a usted. Las palabras se clavaron en su corazón como cuchillos, pero él fingió que no le importaba. 2 años después, supo que Isabela había tenido complicaciones después del parto, problemas de salud que requerían tratamientos caros. Su madre había tenido que vender su casa para pagar los gastos médicos. Isabela había dejado la universidad porque no podía estudiar y trabajar y cuidar a una bebé enferma al mismo tiempo. 3 años después, su empleada le dijo con lágrimas en los ojos que Isabela había fallecido. Una condición delicada que nunca pudo superar completamente, señor Vega. La niña quedó huérfana. La tienen en un hogar infantil porque la abuela está muy mayor y enferma para cuidarla. Esa noche Alejandro se emborrachó por primera vez en su vida. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Se dio cuenta de que había destruido no solo la vida de Isabela, sino también la de su propia hija. Durante 2 años más, había vivido con esa culpa. Había donado dinero a varios orfanatos de manera anónima, como si eso pudiera compensar lo que había hecho. Había investigado discretamente sobre su hija, pero nunca había tenido el valor de ir a verla, hasta hoy. Su equipo de relaciones públicas había sugerido que visitara el hogar infantil San José para hacer una donación pública. Es bueno para su imagen, señor Vega. Muestra su lado humanitario. Ellos no sabían que su hija estaba ahí. Nadie lo sabía, excepto él. Cuando el auto se detuvo frente al orfanato, Alejandro sintió que las piernas le temblaban. El edificio era modesto pero bien cuidado, con un jardín pequeño donde algunos niños jugaban. Había cámaras de televisión esperando, reporteros con micrófonos y una pequeña multitud de personas curiosas. La directora del orfanato, una mujer mayor llamada Hermana Carmen, salió a recibirlo con una sonrisa cálida. Señor Vega, qué honor tenerlo aquí. Los niños están muy emocionados de conocerlo. El honor es mío, hermana. Mientras caminaban hacia la entrada, Alejandro escuchó voces de niños cantando adentro. Su corazón se aceleró. ¿Estaría ahí su hija? ¿La reconocería? ¿Lo reconocería ella a él? Hemos preparado una pequeña presentación, explicó la hermana Carmen. Los niños han estado practicando toda la semana. Están tan emocionados de conocer a alguien tan importante. Estoy seguro de que será hermoso. Entraron al salón principal, donde unos 30 niños de diferentes edades estaban formados en filas, vestidos con sus mejores ropas. Algunos eran bebés en brazos de las cuidadoras, otros eran adolescentes que ya casi salían del orfanato, y ahí, en la primera fila, estaba ella. Alejandro la reconoció inmediatamente. Tenía 5 años, cabello castaño claro que brillaba bajo la luz, y esos mismos ojos verdes que él veía en el espejo cada mañana. Era pequeña para su edad, un poco tímida, abrazando un osito de peluche gastado. Era perfecta, y era suya. Las cámaras estaban grabando todo. Los reporteros tomaban fotos. La hermana Carmen presentó a Alejandro a los niños, explicándoles que era un hombre muy bueno que había venido a ayudarlos. Los niños comenzaron a cantar una canción de bienvenida. Alejandro trataba de concentrarse en la presentación, pero no podía apartar los ojos de su hija. Ella cantaba bajito, mirando hacia el suelo la mayor parte del tiempo. Cuando terminó la canción, la hermana Carmen invitó a Alejandro a saludar a los niños individualmente. A ellos les encanta conocer gente nueva, dijo. Alejandro se acercó a la primera fila, donde estaban los niños más pequeños. Uno por uno, fue saludándolos, preguntándoles sus nombres, intercambiando algunas palabras amables. Los niños estaban emocionados, algunos tímidos, otros más extrovertidos. Y entonces llegó el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Se arrodilló frente a su hija. «Hola», le dijo suavemente. «¿Cómo te llamas?» La niña levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Durante un segundo que se sintió como una eternidad, se quedaron viéndose. Alejandro vio en esos ojos verdes una inteligencia que lo sorprendió, una tristeza que no debería estar en una niña tan pequeña, y algo más, algo como reconocimiento. «¿Emma?», dijo él sin poder evitarlo. La niña parpadeó, confundida. «¿Cómo sabes mi nombre?» El corazón de Alejandro se detuvo. «Emma».
Su empleada le había dicho años atrás que Isabella había llamado a la niña Emma por el personaje de Jane Austen. Isabella siempre había amado los libros clásicos. La hermana Carmen me dijo tu nombre, mintió, pero Emma siguió mirándolo con esa intensidad desconcertante. Tienes ojos como los míos, dijo con esa honestidad brutal que tienen los niños. Sí, tienes razón. Las cámaras seguían grabando. Los reporteros estaban captando cada momento de esta interacción espontánea entre el millonario y los niños del orfanato. Emma se acercó un paso más. ¿Tú conociste a mi mamá? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando las hermanas me enseñaron tu foto en el periódico, sentí algo raro aquí, dijo, tocándose el pecho. Como cuando sueño con mi mamá. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esta niña de 5 años, su hija, había sentido algo al ver su foto. Había algún tipo de conexión, algún instinto que la hacía saber que él era importante en su vida. Emma, empezó a decir, pero no sabía cómo continuar. Y entonces pasó. Emma soltó su osito de peluche, extendió los brazos hacia él, y con una voz clara que resonó por todo el salón gritó, ¡Papá! El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras siguieron grabando, pero los camarógrafos se miraron entre sí confundidos. Los reporteros se quedaron con los micrófonos a medio camino. La hermana Carmen se puso pálida, y Alejandro sintió como si su mundo se hubiera partido en dos. Emma se lanzó a sus brazos con una naturalidad que rompió su corazón. Lo abrazó con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando por fin encuentran lo que han estado buscando, sin saber qué era. Sabía que vendrías, susurró Emma en su oído. Sabía que mi papá vendría a buscarme. Y en ese momento, con las cámaras grabando, con los reporteros boquiabiertos, con toda la evidencia de su cobardía pasada expuesta frente al mundo, Alejandro Vega supo que su vida había cambiado para siempre. No importaba lo que pasara después. No importaba el escándalo, las preguntas, las consecuencias. Su hija estaba en sus brazos, y por primera vez en 5 años, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Los siguientes 10 segundos se sintieron como 10 horas. Alejandro tenía a Emma en sus brazos, sintiendo cómo el cuerpecito de la niña temblaba de emoción contra su pecho, mientras a su alrededor el caos se desataba lentamente. La primera en reaccionar fue la hermana Carmen, que se acercó rápidamente con una sonrisa nerviosa, tratando de salvar la situación. Emma, cariño, el señor Vega no es tu papá. Él es un visitante muy importante que vino a ayudar al orfanato. Pero Emma se aferró más fuerte a Alejandro. Sí es mi papá, lo sé, lo siento aquí, dijo, tocándose otra vez el corazón. Los reporteros empezaron a susurrar entre ellos. Las cámaras seguían grabando, captando cada segundo de esta situación inesperada. Alejandro podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Escuchaste eso? La niña dice que es su papá. ¿Será posible que...? Esto no estaba en el guión. Carlos, su asistente, se acercó con cara de pánico total. Señor Vega, necesitamos manejar esta situación inmediatamente. Pero Alejandro no se movía. No podía moverse. Tenía a su hija en brazos por primera vez en su vida, y aunque había soñado con este momento durante años, nunca imaginó que sería así. Nunca imaginó que sería ella quien lo reconociera a él. Emma, le dijo suavemente, ¿por qué crees que soy tu papá? Porque tienes mis ojos, y porque cuando te vi en la foto del periódico, mi corazón empezó a latir muy fuerte, como cuando corres mucho, y porque en mis sueños, mi papá se ve como tú. Las palabras de la niña eran como cuchillos en el corazón de Alejandro. Su hija había estado soñando con él, con un padre que nunca había conocido, que la había abandonado antes de que naciera. ¿Sueñas con tu papá?, le preguntó, consciente de que las cámaras estaban captando cada palabra. Todas las noches. Mi mamá me decía que mi papá era muy importante y que algún día vendría por mí, pero después mi mamá se fue al cielo y yo pensé que tal vez se había olvidado de decirle a mi papá dónde estoy. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Isabella le había dicho a Emma que su padre vendría por ella. Incluso después de que él la abandonara, incluso cuando estaba muriendo, Isabella había mantenido viva la esperanza de que él haría lo correcto. La hermana Carmen estaba cada vez más nerviosa. Señor Vega, lamento mucho esta confusión.
Emma es una niña muy imaginativa. A veces confunde los deseos con la realidad. Uno de los reporteros se adelantó con su micrófono. Señor Vega, ¿hay alguna verdad en lo que dice la niña? ¿Es posible que usted tenga alguna conexión con ella? El momento había llegado. Alejandro sabía que lo que dijera en los siguientes segundos cambiaría todo. Podía negar todo, decir que era una confusión, salir del orfanato y seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. O podía hacer lo que debería haber hecho 5 años atrás. Miró a Emma, que lo observaba con esos ojos verdes llenos de esperanza y amor incondicional. Miró a la hermana Carmen, que esperaba una explicación. Miró a las cámaras que transmitirían su respuesta a todo el país. Sí, dijo finalmente, con la voz quebrada. Emma es mi hija. El silencio fue total por unos segundos, y después el caos estalló completamente. Los reporteros empezaron a gritar preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que su hija esté en un orfanato? ¿Por qué no había reconocido a la niña antes? ¿Cuánto tiempo hace que sabía de su existencia? Pero Alejandro solo tenía ojos para Emma, que lo abrazaba como si nunca fuera a soltarlo. ¿De verdad eres mi papá?, le preguntó con una vocecita llena de asombro. Sí, mi amor, soy tu papá. ¿Y ahora vas a llevarme contigo? La pregunta era simple, pero las implicaciones eran enormes. Alejandro no había pensado más allá de este momento. No había considerado qué pasaría después de encontrar a Emma. Sí, mi amor, vamos a estar juntos. Carlos se acercó otra vez, ahora completamente desesperado. Señor Vega, necesitamos salir de aquí ahora mismo. Esto se está convirtiendo en un circo mediático. Pero la hermana Carmen se interpuso. Un momento. Señor Vega, aunque usted sea el padre biológico de Emma, no puede simplemente llevársela. Hay procedimientos legales, papeles que firmar, investigaciones que hacer. ¿Qué tipo de investigaciones?, preguntó Alejandro. Bueno, necesitamos entender por qué Emma ha estado en el orfanato si usted está vivo y aparentemente en condiciones de cuidarla. Necesitamos asegurarnos de que va a ser un ambiente seguro para la niña. Las preguntas de los reporteros seguían lloviendo. ¿Quién era la madre de la niña? ¿Por qué Emma no vive con usted? ¿Cuánto tiempo hace que no veía a su hija? Alejandro se levantó, cargando todavía a Emma, que se negaba a soltarlo. No voy a responder preguntas hasta que pueda hablar con mi hija en privado. Papá, dijo Emma, ¿por qué toda esta gente está gritando? Porque están sorprendidos, mi amor, igual que yo. ¿Estás sorprendido de que sea tu hija? Estoy sorprendido de lo hermosa e inteligente que eres. Emma sonrió por primera vez desde que había llegado, y Alejandro sintió que su corazón se derretía. La hermana Carmen les hizo una seña para que la siguieran. Vamos a mi oficina. Ahí podrán hablar con tranquilidad mientras decidimos qué hacer. Alejandro siguió a la hermana Carmen, todavía cargando a Emma, mientras Carlos trataba de mantener a raya a los reporteros. Podía escuchar a su asistente hablando por teléfono, probablemente contactando al equipo legal de la empresa. La oficina de la hermana Carmen era pequeña pero acogedora, con fotos de niños en las paredes y una cruz de madera sobre el escritorio. Alejandro se sentó en una silla, con Emma en sus piernas. Emma, dijo la hermana Carmen suavemente, ¿puedes contarle a tu papá cómo te has sentido aquí en el orfanato? Me cuidan bien, respondió Emma, pero extraño a mi mamá, y siempre quise conocer a mi papá. ¿Recuerdas algo de tu mamá?, le preguntó Alejandro. Recuerdo que olía a flores, y que me cantaba canciones antes de dormir, y que me decía que mi papá era el hombre más bueno del mundo, pero que estaba muy ocupado salvando a otras personas. Alejandro cerró los ojos. Isabela había protegido su imagen incluso después de que él la abandonara. Le había dicho a Emma que su padre era bueno, que estaba salvando gente, no que era un cobarde que había huido. ¿Te contó algo más sobre mí? Me dijo que tenías ojos verdes como los míos, y que eras muy inteligente, y que cuando me conocieras me ibas a amar mucho. Tu mamá tenía razón en eso último. Te amo mucho, Emma. Aunque apenas me conoces, te he amado desde antes de conocerte. La hermana Carmen observaba la interacción con una mezcla de ternura y preocupación. Señor Vega, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Por qué Emma ha estado en nuestro cuidado si usted sabía de su existencia? Alejandro miró a Emma, que lo observaba con esos ojos inocentes, esperando una respuesta.
¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que su padre había sido un cobarde? ¿Cómo decirle que había elegido su carrera y su reputación por encima de ella? Es una historia complicada, dijo finalmente. «Tenemos tiempo», respondió la hermana Carmen. «Papá», dijo Emma, «¿tú no sabías dónde estaba yo?» «Sabía dónde estabas, mi amor, pero pensé que estarías mejor sin mí». «¿Por qué pensaste eso?» La pregunta simple de su hija era más difícil de responder que cualquier interrogatorio de negocios que hubiera enfrentado. «Porque cuando tu mamá me dijo que venías en camino, yo me asusté. Era muy joven y pensé que no sabría cómo ser un buen papá. ¿Y ahora ya sabes?» «No, mi amor, todavía no sé cómo ser un buen papá, pero quiero aprender». Emma se acomodó mejor en sus piernas. «Está bien, yo te puedo enseñar. Yo sé muchas cosas sobre ser niña». La hermana Carmen sonrió a pesar de la tensión de la situación. Emma siempre ha sido muy sabia para su edad. «¿Qué más necesito saber de ti?», le preguntó Alejandro a Emma. «Me gusta colorear y me gustan los cuentos de princesas, pero no las princesas tontas que solo esperan a que las rescaten. Me gustan las princesas valientes que rescatan a otras personas, como tu mamá». «Sí, como mi mamá. Y me gusta la comida dulce, pero no mucha porque me duele la pancita. Y me dan miedo los truenos, pero no la lluvia. Y me gusta cantar, pero no cuando hay mucha gente viendo». Cada detalle que Emma compartía era como un regalo para Alejandro. Estaba conociendo a su hija, descubriendo su personalidad, llenando 5 años de vacío en unos minutos. «¿Y qué quieres saber de mí?», le preguntó. «¿Tienes una casa grande?» «Sí, bastante grande». «¿Con jardín?» «Sí, con jardín». «¿Puedo tener un columpio?» «Puedes tener todos los columpios que quieras. Solo quiero uno». Los niños que tienen muchos juguetes a veces no saben valorarlos. Otra vez esa sabiduría que no correspondía a su edad. Emma había aprendido sobre el valor de las cosas en un orfanato donde todo se compartía y nada se daba por sentado. En ese momento, Carlos entró a la oficina con cara de emergencia. «Señor Vega, tenemos un problema muy grande. Los videos de lo que pasó aquí ya están en todas las redes sociales. Lopi o papá millonario es tendencia mundial. Todos los medios del país están pidiendo declaraciones». Alejandro suspiró. Sabía que esto iba a pasar, pero no había esperado que fuera tan rápido. «¿Y cuál es el plan?», preguntó. «Nuestro departamento legal sugiere que necesitamos controlar la narrativa inmediatamente, preparar un comunicado oficial, explicar la situación, hacer control de daños». «¿Control de daños?», preguntó Emma. «¿Algo se rompió?» «No, mi amor. Es solo una expresión que usan los adultos cuando las cosas se ponen complicadas». «¿Nosotros somos complicados?» «No, mi amor. Nosotros somos perfectos. El mundo es lo que es complicado». La hermana Carmen se levantó de su escritorio. «Señor Vega, creo que deberíamos hablar sobre los próximos pasos. Emma no puede irse con usted hoy. Hay procedimientos que seguir, papeles que firmar. ¿Cuánto tiempo tomará eso?» «Depende. Si usted puede probar la paternidad y demostrar que puede proveer un hogar estable para Emma, podríamos tener todo listo en unas semanas». «¿Unas semanas?». Emma se puso triste. «¿No puedo ir con mi papá hoy?». «Es solo por un poquito, mi amor. Hay algunas cosas importantes que tengo que arreglar primero». «¿Cómo qué?». «Como preparar tu cuarto en mi casa. Y comprar todos los juguetes que necesitas. Y asegurarme de que tengas todo lo que una princesa valiente necesita». Emma sonrió otra vez. «¿De verdad vas a preparar un cuarto para mí? El cuarto más bonito que hayas visto en tu vida. ¿Con una cama grande?». «Con la cama que tú quieras. Nunca he tenido una cama solo para mí». Esas palabras partieron el corazón de Alejandro. Su hija había pasado 5 años compartiendo todo, sin tener nada que fuera solo suyo, mientras él vivía en un penthouse con más cuartos de los que podía usar. «Muy pronto vas a tener tu propia cama, tu propio cuarto y todo lo que quieras». «¿Y vas a estar ahí todas las noches?». «Todas las noches, mi amor, te lo prometo». «¿Y me vas a cantar canciones como mi mamá?». «Voy a intentarlo, aunque no canto muy bien». «No importa, solo quiero escuchar tu voz». Alejandro abrazó a Emma más fuerte, sabiendo que tendría que soltarla pronto, pero queriendo que este momento durara para siempre. Afuera de la oficina podía escuchar el ruido de más reporteros llegando, más preguntas, más caos. Su vida privada estaba a punto de convertirse en un espectáculo público,
pero por primera vez en 5 años no le importaba. Había encontrado a su hija, y ella lo había encontrado a él. Todo lo demás era secundario. 3 días después del encuentro en el orfanato, el mundo de Alejandro había cambiado por completo. Su penthouse, que antes era un refugio silencioso, ahora parecía una fortaleza sitiada. Había reporteros acampando afuera del edificio, drones tratando de capturar imágenes por las ventanas, y su teléfono no paraba de sonar con llamadas de medios internacionales. Pero nada de eso le importaba mientras estaba sentado en su oficina, mirando las fotos que la hermana Carmen le había dado de Emma, fotos de su hija creciendo sin él, Emma a los 2 años, dando sus primeros pasos, Emma a los 3, en su primer día de clases en el orfanato, Emma a los 4, ayudando a cuidar a los bebés más pequeños, 5 años de vida que él se había perdido por cobardía. Carlos entró con una pila de documentos y una expresión agotada. Señor Vega, el departamento legal terminó de revisar todos los papeles. Tenemos buenas noticias. ¿Qué tipo de buenas noticias? La prueba de paternidad salió positiva, obviamente, y no hay impedimentos legales para que Emma viva con usted. Isabella nunca nombró a otro padre en el certificado de nacimiento, y antes de fallecer firmó un documento diciendo que si algo le pasaba, quería que Emma lo conociera a usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Isabella hizo eso? Sí, señor. Aparentemente nunca perdió la esperanza de que usted volviera a formar parte de la vida de Emma. ¿Cuándo podré llevármela? El viernes. En 3 días. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Servicios Sociales va a hacer visitas regulares durante los primeros 6 meses. Van a evaluar cómo se adapta a Emma, cómo maneja usted la transición, si la niña está recibiendo el cuidado adecuado. Eso me parece justo. También recomiendan que Emma reciba terapia psicológica. Ha vivido situaciones traumáticas, la pérdida de su madre, vivir en un orfanato y ahora este cambio tan radical. Alejandro asintió. Conseguiré a la mejor psicóloga infantil del país. Y hay una cosa más. ¿Qué? Los medios están pidiendo una entrevista exclusiva. Quieren que usted explique qué pasó, por qué Emma estaba en el orfanato, cuáles son sus planes ahora. No voy a exponer a Emma a un circo mediático. No tiene que involucrar a Emma, pero nuestro equipo de relaciones públicas cree que es importante que usted controle la narrativa. Ahora mismo hay muchas especulaciones, muchas teorías. Algunas personas lo están pintando como un padre irresponsable que abandonó a su hija. Eso es exactamente lo que fui, pero no es lo que es ahora, y eso es lo que importa. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver a los reporteros abajo, esperando cualquier movimiento suyo. ¿Qué dice Emma sobre todo esto? He estado hablando con la hermana Carmen todos los días. Dice que Emma está emocionada, pero también nerviosa. Sigue preguntando si usted realmente va a venir por ella. Por supuesto que voy a ir por ella. Lo sé, señor, pero Emma es una niña que ha vivido muchas desilusiones. Va a tomar tiempo para que confíe completamente. Esa tarde, Alejandro decidió hacer algo que no había hecho desde el lunes, salir de su oficina. Pero no iba a enfrentar a los medios. Iba a hacer algo más importante. Iba a preparar la casa para Emma. Se escapó por la salida trasera del edificio y se dirigió a la tienda de muebles infantiles más exclusiva de la ciudad. Nunca había comprado nada para un niño. No tenía idea de qué necesitaba una niña de 5 años, pero estaba decidido a aprender. La vendedora, una mujer joven llamada Patricia, se acercó con una sonrisa profesional que se convirtió en sorpresa cuando lo reconoció. «Señor Vega, ¿usted es... ¿no es el hombre que encontró a su hija en el orfanato?» «Sí, soy yo, y necesito su ayuda para preparar un cuarto para ella. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos años tiene la niña?» 5 años. Se llama Emma. «Ay, ¿qué le gusta a Emma?» Alejandro se dio cuenta de que no sabía mucho sobre los gustos de su hija, más allá de lo poco que habían hablado en la oficina de la hermana Carmen. Le gustan las princesas valientes, y colorear, y los cuentos. Perfecto. Venga, le voy a enseñar algunas opciones. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro se sumergió en un mundo que nunca había conocido. Camas con formas de castillo, escritorios de colores, juguetes educativos, ropa de princesas, que no eran las típicas princesas indefensas. Patricia le explicó todo con paciencia,
y él absorbía cada detalle como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida. ¿Sabe qué?, le dijo Patricia mientras pagaba la cuenta. He vendido muebles infantiles durante 10 años y nunca había visto a un papá tan emocionado preparando el cuarto de su hija. Es que tengo 5 años de amor acumulado que darle. Cuando llegó a casa esa noche, había 3 camiones esperando para entregar todo lo que había comprado. Su ático, que siempre había sido un ejemplo de minimalismo masculino, se estaba transformando en algo completamente diferente. Alejandro trabajó hasta muy tarde esa noche, armando muebles, decorando paredes, organizando libros y juguetes. No había hecho trabajo manual en años, pero había algo profundamente satisfactorio en crear este espacio con sus propias manos. Al día siguiente, jueves, decidió que era hora de ir a ver a Emma otra vez. No podía esperar hasta el viernes. Necesitaba verla, asegurarse de que estaba bien, que no había cambiado de opinión sobre querer vivir con él. Esta vez viajó solo, sin Carlos, sin cámaras, sin circo mediático. Le había pedido a la hermana Carmen que fuera una visita privada. Cuando llegó al orfanato, Emma estaba en el jardín con otros niños, pero en cuanto lo vio corrió hacia él con los brazos abiertos. «Papá, viniste. Te dije que vendría, mi amor. Los otros niños no me creían que tengo un papá de verdad. ¿Y ahora te creen? Ahora sí. Todos vieron las noticias en la televisión». Alejandro se agachó para quedar a su altura. «¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando?» «Un poquito asustada», admitió Emma. «¿Tu casa está muy lejos de aquí?» «No muy lejos». «¿Por qué preguntas?» «Porque quiero poder venir a visitar a la hermana Carmen y a mis amigos». «Por supuesto que puedes venir a visitarlos siempre que quieras». «¿Y si no me gusta vivir contigo? ¿Puedo regresar?» La pregunta le dolió, pero Alejandro entendía por qué Emma necesitaba saber que tenía opciones. «Emma, mi amor, yo espero que te guste mucho vivir conmigo. Pero si por alguna razón no eres feliz, siempre vamos a buscar la manera de que estés bien. Tu felicidad es lo más importante para mí». «¿Más importante que tu trabajo?» «Mucho más importante que mi trabajo». «¿Más importante que tu dinero?» «Infinitamente más importante que mi dinero». Emma sonrió. «Está bien, creo que sí quiero ir contigo. ¿Quieres ver fotos de tu nuevo cuarto?» Los ojos de Emma se iluminaron. «Sí». Alejandro sacó su teléfono y le mostró las fotos que había tomado la noche anterior. Emma las miró con asombro. «¿Todo eso es para mí?» «Todo eso es para ti. La cama en forma de castillo es mía, es tuya. ¿Y todos esos libros?» «Todos tuyos. ¿Y el columpio del jardín?» «También tuyo». Emma se quedó callada por un momento mirando las fotos. «Es muy bonito, papá. Pero, ¿puedo llevármelos conmigo?» «¿Llevarte qué, mi amor?» «A Osito», dijo abrazando su peluche gastado. «Y la foto de mi mamá que está en mi mesa de noche». «Por supuesto que puedes llevarte a Osito y la foto de tu mamá. Y cualquier otra cosa que sea importante para ti. ¿No vas a botar mis cosas viejas?» «Jamás. Tus cosas viejas son parte de tu historia, y tu historia es importante». Pasaron la tarde jugando en el jardín del orfanato. Alejandro conoció a los amigos de Emma, niños de diferentes edades que la querían mucho y que estaban emocionados de que hubiera encontrado a su papá. Algunos estaban tristes de que se fuera, pero todos entendían que era algo bueno. «Emma siempre nos contaba que su papá vendría algún día», le dijo un niño de 7 años llamado Miguel. «Nosotros pensábamos que era solo un sueño, pero tenía razón». Cuando llegó la hora de irse, Emma lo abrazó fuerte. «Mañana es viernes», dijo. «Sí, mañana es viernes. ¿De verdad vienes por mí mañana?» «De verdad vengo por ti mañana». «¿A qué hora? ¿A qué hora quieres que venga?» «Muy temprano, en cuanto salga el sol». «Entonces vengo muy temprano, en cuanto salga el sol». Esa noche Alejandro no pudo dormir. Dio vueltas por su ático, revisando el cuarto de Emma por 10ª vez, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Habló con Carlos sobre cancelar todas sus reuniones de la próxima semana. Habló con su abogado sobre los procedimientos finales. Habló con la psicóloga infantil que había contratado sobre cómo manejar la transición, pero más que nada, se quedó despierto pensando en Isabela, en cómo habría sido su vida si él hubiera tenido el valor de quedarse, en cómo Emma habría crecido con sus 2 padres, en todas las noches como esta que Isabela había pasado sola, cuidando a su hija, esperando que él regresara. A las 5 de la mañana, se levantó y se preparó.
Había prometido llegar en cuanto saliera el sol, y no iba a llegar tarde al día más importante de su vida. Cuando llegó al orfanato a las 6:30 de la mañana, Emma ya estaba despierta, vestida, con su pequeña maleta preparada y a Osito en los brazos. ¿Lista?, le preguntó. «Lista», respondió Emma tomando su mano. Y mientras caminaban hacia el auto que los llevaría a su nueva vida juntos, Alejandro supo que todo había valido la pena. Los 5 años de culpa, el escándalo mediático, el caos de los últimos días, todo había valido la pena por este momento. Su hija tomando su mano, confiando en él, dándole la oportunidad de ser el padre que siempre debió haber sido. «Papá», le dijo Emma, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Sí, mi amor, estoy feliz». «Yo también estoy feliz, Emma, muy, muy feliz». Y por primera vez en 5 años, Alejandro Vega sabía exactamente qué significaba esa palabra. Las primeras 2 semanas de Emma viviendo en el penthouse fueron como aprender un idioma completamente nuevo. Alejandro descubrió que ser padre no era solo proveer un techo y comida, sino navegar un mundo lleno de pequeños momentos que requerían decisiones importantes. El primer día Emma había explorado su nuevo hogar con los ojos muy abiertos, tocando todo con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. Cuando llegó a su cuarto, se quedó parada en la puerta por unos minutos largos sin entrar. «¿No te gusta?», le había preguntado Alejandro, preocupado. «Sí me gusta. Es que es muy bonito. Nunca he tenido algo tan bonito que fuera solo mío. Todo aquí es tuyo, Emma. Puedes tocar lo que quieras, jugar con lo que quieras». Pero Emma había tardado varios días en relajarse completamente. En el orfanato todo se compartía. Todo tenía reglas. Todo requería permiso. La libertad de tener su propio espacio era algo a lo que tenía que acostumbrarse. La rutina también fue un desafío. Alejandro estaba acostumbrado a trabajar hasta muy tarde, a tener reuniones a cualquier hora, a viajar cuando fuera necesario. Pero ahora tenía que pensar en horarios de comida, tiempo de juego, hora de dormir y todas esas cosas que definen el día de una niña de 5 años. El primer problema real llegó el martes de la segunda semana. Alejandro había contratado a una niñera, Sofía, una mujer de mediana edad con excelentes referencias, para que cuidara a Emma mientras él trabajaba. Pero cuando regresó a casa ese día, encontró a Emma llorando en su cuarto. «¿Qué pasó, mi amor?», le preguntó, sentándose en la cama junto a ella. «No me gusta, Sofía», sollozó Emma. «¿Por qué no te gusta?». «Porque dice que no puedo comer dulces hasta después de la comida, y que no puedo ver televisión hasta que termine mis actividades, y que tengo que mantener mi cuarto ordenado todo el tiempo». Alejandro suspiró. Las reglas de Sofía eran completamente razonables, pero Emma había pasado 5 años en un ambiente donde las reglas eran más flexibles, donde las cuidadoras entendían que a veces los niños necesitaban un poco de dulzura extra para compensar lo que les faltaba. ¿Y qué más? «Dice que no puedo hablar de mi mamá porque me pone triste, pero hablar de mi mamá no me pone triste. Me hace sentir que está conmigo». Eso fue el colmo para Alejandro. «Emma, ¿sabes qué? Creo que Sofía no es la persona adecuada para nosotros. ¿Vas a buscar otra niñera? ¿Tú quieres que busque otra niñera?». Emma se quedó pensando. «¿Puedo quedarme contigo en tu oficina? ¿Quieres venir conmigo al trabajo?». «Sí. En el orfanato a veces ayudaba a la hermana Carmen con sus papeles. Me gusta estar donde están las personas importantes de mi vida». Al día siguiente, Alejandro llegó a su oficina con Emma. Había preparado un pequeño escritorio junto al suyo, con crayones, libros para colorear y algunos juguetes silenciosos. Su equipo se sorprendió al principio, pero rápidamente se adaptaron. Emma fue un éxito inmediato. Era educada, curiosa, y tenía esa capacidad que tienen algunos niños de hacer que los adultos se sientan importantes al prestarles atención. Carlos, que inicialmente había estado preocupado por tener una niña en la oficina, se convirtió en su fanático número 1. «Señor Vega», le dijo Emma una tarde mientras él revisaba unos contratos, «¿por qué trabajas tanto?». «Porque tengo muchas responsabilidades, mi amor». «¿Más responsabilidades que cuidarme a mí?». La pregunta lo hizo reflexionar. «No, mi amor, cuidarte a ti es mi responsabilidad más importante». «Entonces, ¿por qué pasas más tiempo trabajando que conmigo?». Alejandro dejó los papeles y miró a su hija,
que estaba coloreando un dibujo de una familia, un papá, una niña y, sorprendentemente, una mujer que claramente representaba a Isabella, flotando en una nube. Tienes razón, Emma, debería pasar más tiempo contigo. No tienes que pasar todo el tiempo conmigo, solo más tiempo. A partir de ese día, Alejandro empezó a cambiar su horario. Llegaba más tarde a la oficina, se iba más temprano, cancelaba reuniones que no eran absolutamente necesarias. Sus socios se preocuparon al principio, pero los resultados hablaban por sí solos. Alejandro estaba más enfocado, más eficiente, más claro en sus decisiones. Es como si hubiera encontrado una razón más importante para hacer las cosas bien, le comentó a Carlos. El primer encuentro con la psicóloga infantil, la doctora Martínez, fue revelador. Era una mujer joven, especializada en traumas infantiles y adaptación familiar. Emma es una niña extraordinariamente resiliente, le dijo a Alejandro después de la primera sesión. Pero ha desarrollado algunos mecanismos de supervivencia emocional que van a tomar tiempo para cambiar. ¿Qué tipo de mecanismos? Por ejemplo, tiene miedo de pedir cosas directamente. En el orfanato, aprendió que expresar necesidades o deseos podía ser visto como egoísmo. Así que hace preguntas indirectas, observa mucho antes de actuar, trata de adivinar qué es lo que usted quiere escuchar. Alejandro se dio cuenta de que era cierto. Emma pocas veces decía «quiero esto» o «no me gusta eso». En cambio, decía cosas como «¿crees que estaría bien si?» o «a algunos niños les gusta. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?» Sea muy claro en sus comunicaciones. Dígale explícitamente que puede pedir lo que necesite, que puede expresar cuando no le gusta algo, que puede tener opiniones diferentes a las suyas. Y sea paciente. Estos cambios toman tiempo. Esa noche Alejandro tuvo una conversación importante con Emma. «Mi amor, quiero que sepas que aquí puedes decirme siempre lo que sientes. Si algo no te gusta, puedes decírmelo. Si quieres algo, puedes pedírmelo. Si estás triste o enojada o confundida, puedes contármelo. Aunque sea algo que no te guste escuchar, especialmente si es algo que no me guste escuchar». Emma se quedó pensando. «¿Puedo decirte algo que tal vez no te guste?» «Por supuesto. A veces siento que tienes miedo de mí». La observación lo tomó completamente por sorpresa. «¿Miedo de ti? ¿Por qué piensas eso?» «Porque cuando hago algo, siempre me miras como si no supieras si está bien o está mal. Y cuando lloro te pones muy nervioso. Y cuando río muy fuerte, me dices que haga menos ruido». Alejandro se dio cuenta de que Emma tenía razón. Había estado tan preocupado por ser un buen padre que había estado caminando en cáscaras de huevo, tratando de no cometer errores. «Tienes razón, Emma. Sí tengo un poco de miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de no saber cómo ser un buen papá. Miedo de hacer algo mal que te lastime. Miedo de que te des cuenta de que no soy tan bueno como pensabas». «¿Sabes qué?», le dijo Emma acercándose para abrazarlo. «Los papás no tienen que ser perfectos, solo tienen que amar mucho». «¿Cómo sabes eso?» «Porque en el orfanato había otros niños que habían vivido con familias antes, y los que eran más felices no eran los que habían tenido papás perfectos, sino los que habían tenido papás que los amaban mucho». Una tarde, 3 semanas después de que Emma llegara a vivir con él, pasó algo que cambió completamente la dinámica entre ellos. Alejandro estaba trabajando en casa cuando escuchó a Emma llorar en su cuarto. No era el llanto normal de una niña que se había lastimado o que quería algo. Era un llanto profundo, desgarrador. Corrió a su cuarto y la encontró sentada en el suelo, abrazando la foto de Isabella. «¿Qué pasa, mi amor?» «Extraño a mi mamá», sollozó. «Extraño que me abrace. Extraño su olor. Extraño que me cante canciones». Alejandro se sentó en el suelo junto a ella, sin saber qué decir. Durante las semanas que llevaban juntos, Emma había mencionado a Isabella ocasionalmente, pero nunca había tenido una crisis emocional como esta. «Cuéntame de tu mamá», le dijo finalmente. «¿En serio quieres que te cuente?» «En serio quiero que me cuentes». Durante la siguiente hora, Emma le contó todo lo que recordaba de Isabella. Cómo hacía panqueques en forma de corazón los domingos. Cómo inventaba voces diferentes para cada personaje cuando leía cuentos. Cómo la consolaba cuando tenía pesadillas, diciéndole que los monstruos no podían entrar a los corazones que estaban llenos de amor. «¿Sabes qué?», le dijo Alejandro cuando Emma terminó de hablar.
Tu mamá suena como una mujer increíble. ¿Te da tristeza que yo hable de ella? No, mi amor. Me da alegría que hables de ella, porque mientras hables de ella, ella sigue viva en tu corazón. Y está bien que la extrañe aunque te tenga a ti. Está más que bien. Es normal y es sano que la extrañes. Yo también la extraño. Tú extrañas a mi mamá. Extraño la oportunidad de haberla conocido mejor. Extraño todas las conversaciones que nunca tuvimos. Extraño no haber estado ahí cuando te tuvieron. Extraño no haber sido el hombre que ella merecía. Emma se quedó pensando. ¿Crees que mi mamá estaría feliz de que estemos juntos ahora? Estoy seguro de que tu mamá estaría muy feliz de que estemos juntos ahora. ¿Cómo lo sabes? Porque tu mamá te amaba más que a nada en el mundo, y cualquier cosa que te haga feliz a ti, la habría hecho feliz a ella. Esa noche, por primera vez desde que Emma había llegado a vivir con él, ella pidió que se quedara en su cuarto hasta que se durmiera. «Papá», le dijo cuando ya estaba en la cama. «Sí, mi amor, ¿puedes cantarme una canción como hacía mi mamá? No sé las canciones que te cantaba tu mamá. No importa, puedes inventar una nueva». Alejandro no era cantante, nunca había cantado para nadie, pero esa noche improvisó una canción sobre una niña valiente que vivía en un castillo con su papá y que tenía a su mamá cuidándola desde las estrellas. Emma se quedó dormida sonriendo, y Alejandro supo que habían cruzado una línea importante. Ya no eran un padre nervioso y una hija cautelosa tratando de conocerse. Eran una familia real, con todas las complicaciones, las alegrías y el amor profundo que eso implicaba. Al día siguiente, Emma hizo algo que no había hecho desde que llegó. Se despertó antes que él y fue a buscarlo a su cuarto. «Buenos días, papá», le dijo subiéndose a su cama. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. Soñé que mi mamá, tú y yo estábamos en un picnic, y mi mamá te dijo que era un buen papá. ¿Qué más te dijo?» «Me dijo que ya no tenía que preocuparme por ti, porque tú ya sabías cómo amarme». Alejandro abrazó a su hija, sintiendo que su corazón se llenaba de una paz que no había conocido nunca. «¿Sabes qué, Emma?» «¿Qué? Creo que tu mamá tenía razón». 2 meses después de que Emma llegara a vivir con él, Alejandro pensó que habían superado los obstáculos más grandes. Se equivocaba. El problema llegó un martes por la mañana, cuando Carlos entró a su oficina con una expresión que Alejandro no había visto desde los primeros días del escándalo mediático. «Señor Vega, tenemos una situación muy delicada». «¿Qué tipo de situación?» «Acaba de llegar una demanda legal. Alguien está cuestionando su custodia de Emma». Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres decir con que alguien está cuestionando mi custodia?» Una mujer llamada Patricia Herrera presentó una demanda alegando que ella tiene más derecho a la custodia de Emma que usted. ¿Quién es Patricia Herrera? Según los documentos, es la hermana mayor de Isabela. Emma tendría una tía que nunca conocimos. La noticia golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. En todos sus meses de investigación sobre Isabela y Emma, nunca había aparecido información sobre familia extendida. ¿Dónde ha estado esta mujer durante 5 años? Eso es parte del problema. Según su declaración, ella vivía en Estados Unidos cuando Isabela falleció. Dice que acaba de enterarse de que Emma existe y que está indignada de que una niña de su familia esté siendo criada por el hombre que abandonó a su hermana embarazada. ¿Qué más dice la demanda? Carlos abrió el folder y empezó a leer. Alega que usted es una influencia negativa para Emma, que un hombre que fue capaz de abandonar a una mujer embarazada no puede ser un padre confiable, que Emma necesita una figura materna, no un padre millonario que probablemente va a contratarle nanas para evitar sus responsabilidades. Eso es ridículo. Emma está feliz conmigo. Lo sabemos, señor, pero esta mujer tiene algunos puntos a su favor. Es familia sanguínea, es mujer, y según los documentos, es trabajadora social especializada en bienestar infantil. ¿Trabajadora social? Sí. Ha trabajado en el Sistema de Protección Infantil de California durante 10 años. Su abogado está argumentando que ella está profesional y emocionalmente mejor equipada para criar a Emma. Alejandro se dejó caer en su silla. Después de todo lo que había pasado, después de todo el progreso que había hecho con Emma, ahora aparecía alguien que podía llevársela. ¿Cuáles son las posibilidades de que gane? Honestamente, señor, son considerables. Los tribunales mexicanos tienden a favorecer a las figuras maternas.
especialmente cuando están relacionadas por sangre, y su historial de haber abandonado a Isabela no lo ayuda. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Esa noche Alejandro luchó con la decisión más difícil de su vida. Le decía a Emma lo que estaba pasando o trataba de protegerla hasta que se resolviera la situación. Emma notó inmediatamente que algo estaba mal. «Papá, ¿por qué estás tan callado? Solo estoy pensando en cosas del trabajo, mi amor. ¿Son cosas malas? Son cosas complicadas». Emma se acercó y se sentó en sus piernas. «Puedo ayudarte a pensar. No creo que puedas ayudarme con este problema. ¿Es un problema sobre mí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué piensas eso?» «Porque cuando las personas tienen problemas sobre mí, ponen la misma cara que tú tienes ahora». Alejandro se dio cuenta de que Emma había desarrollado una sensibilidad especial para detectar cuando los adultos estaban preocupados por su bienestar. Había pasado 5 años en un orfanato donde su futuro siempre estaba en duda. «Emma, ¿tú eres feliz viviendo conmigo?» «Súper feliz. ¿Por qué preguntas? ¿Te gusta nuestra vida juntos?» «Me encanta nuestra vida juntos». «Papá, me estás asustando». «¿Qué está pasando?» Alejandro tomó una decisión. Emma merecía saber la verdad. «Mi amor, hay una señora que dice que ella debería cuidarte en lugar de mí». Emma se puso muy seria. «¿Qué señora?» «Se llama Patricia. Dice que era hermana de tu mamá». «Yo no conozco a ninguna Patricia. Mi mamá nunca me habló de ninguna hermana». «¿Estás segura?» «Segurísima. Mi mamá me contaba historias de cuando era niña y siempre decía que era hija única. Decía que por eso me quería tanto, porque yo era la única familia que tenía. Bueno, esta señora dice que es tu tía y que quiere cuidarte. ¿Y tú quieres que me vaya con ella?» «Por supuesto que no, yo quiero que te quedes conmigo para siempre». «Entonces, ¿por qué pareces tan preocupado?» «Porque a veces los adultos tienen que ir a un lugar que se llama tribunal, donde un juez decide qué es lo mejor para los niños. Y esta señora le va a decir al juez que ella puede cuidarte mejor que yo». Emma se quedó callada por un momento muy largo. «¿Y el juez me puede obligar a irme contigo aunque yo no quiera?» «Es posible». «Eso no es justo». «No, no es justo». «¿Qué podemos hacer?» «Vamos a luchar, mi amor. Vamos a demostrar que somos una familia de verdad y que tú eres feliz conmigo. Y si no ganamos, vamos a ganar». «Pero, ¿y si no ganamos?» Alejandro abrazó a su hija más fuerte. «Si no ganamos, voy a seguir luchando hasta que sí ganemos, porque tú eres mi hija y yo soy tu papá, y nadie va a cambiar eso». Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. El abogado de Alejandro, un hombre experimentado en casos de custodia, no era muy optimista. «El problema, señor Vega, es que la señora Herrera tiene un caso sólido en papel. Familia sanguínea, profesión relacionada con el bienestar infantil, y puede argumentar que usted tiene un historial de abandono de responsabilidades parentales. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro caso? Necesitamos demostrar 3 cosas: que Emma está genuinamente feliz y sana con usted, que usted ha cambiado completamente desde el abandono inicial y que tiene un plan sólido a largo plazo para el bienestar de Emma». ¿Cómo demostramos eso? Testimonios de la doctora Martínez, de maestros si Emma está en la escuela, de la hermana Carmen del orfanato. Y principalmente, necesitamos que Emma testifique sobre lo que ella quiere. ¿Emma tiene que ir al tribunal? Es probable. Los jueces quieren escuchar directamente de los niños cuando son lo suficientemente mayores para expresar sus preferencias. Esa noche Alejandro le explicó a Emma que tendría que hablar con el juez. «¿Qué le tengo que decir?» «Solo la verdad, mi amor. Lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. ¿Y si me pongo nerviosa y no puedo hablar?» «Si te pones nerviosa, respiras profundo y recuerdas que yo te amo, pase lo que pase». Una semana antes de la audiencia, Patricia Herrera pidió conocer a Emma. El juez ordenó una visita supervisada en un lugar neutral. Alejandro llevó a Emma a la oficina del trabajador social designado por el tribunal, sintiendo como si estuviera entregando a su hija al enemigo. Patricia resultó ser una mujer de 40 años, cabello rubio, vestida profesionalmente, con una sonrisa que parecía ensayada. Se acercó a Emma con esa familiaridad artificial que usan algunos adultos con los niños. «Hola, Emma, soy Patricia, la hermana de tu mamá». Emma se escondió detrás de Alejandro. «Mi mamá no tenía hermanas».
Claro que tenía hermanas, cariño. Yo soy tu tía. Mira, tengo fotos de tu mamá cuando era pequeña. Patricia sacó un álbum de fotos y se lo mostró a Emma. Efectivamente, había fotos de Isabela de niña, pero Emma las miró con desconfianza. Estas fotos podrían ser de cualquier niña. Emma, no seas grosera, la regañó Patricia. Sé que esto es confuso, pero soy familia tuya, y vine desde muy lejos para conocerte y cuidarte. Yo no necesito que me cuides. Mi papá me cuida. Tu papá es el hombre que abandonó a tu mamá cuando estaba embarazada. ¿Sabías eso? Alejandro sintió que se le tensaba todo el cuerpo. Eso no es apropiado para discutir con una niña de 5 años. Ella tiene derecho a saber la verdad sobre el hombre que está cuidándola. Emma miró a Alejandro y después a Patricia. Sí sabía eso. Mi papá me lo contó. Dice que se asustó y tomó una mala decisión, pero que ahora está aquí y me ama mucho. ¿Y no te parece terrible que te haya abandonado antes de que nacieras? Me parece terrible que mi mamá tuviera que estar sola, pero me parece bien que mi papá haya admitido que se equivocó y que esté tratando de arreglarlo. Alejandro se sintió orgulloso de la madurez de su hija, pero también furioso de que Patricia la estuviera poniendo en esa posición. La visita duró 1 hora, y durante todo ese tiempo, Emma se mantuvo distante y cautelosa. No lloró, no gritó, pero tampoco se conectó emocionalmente con Patricia. Cuando salieron, Emma estaba callada. ¿Qué piensas de Patricia?, le preguntó Alejandro. No me gusta. ¿Por qué? Porque habla de mi mamá como si la conociera muy bien, pero dice cosas que no son verdad. Y porque me mira como si fuera un problema que necesita resolver, no como si fuera una persona. ¿Qué cosas dice que no son verdad? Dice que mi mamá era muy desobediente y rebelde cuando era joven, pero mi mamá me contó que siempre fue muy responsable porque su mamá, mi abuela, estaba enferma y ella tenía que cuidarla. Alejandro se dio cuenta de que Emma tenía razón. Las historias no coincidían. ¿Sabes qué, mi amor? Creo que necesitamos investigar un poco más sobre Patricia. Esa noche, Alejandro contrató a un investigador privado para que averiguara todo lo posible sobre Patricia Herrera. Lo que descubrieron cambió completamente el caso. Patricia Herrera no era hermana de Isabela, era su prima lejana, que había conocido a Isabela brevemente cuando eran niñas, pero que no había tenido contacto con ella durante años. Más importante aún, había sido despedida de su trabajo en California por mal manejo de casos y había estado buscando una manera de regresar a México. Parece que vio la cobertura mediática del caso y decidió que sería una buena oportunidad, le explicó el investigador. Hay evidencia de que contactó a varios abogados antes de encontrar uno que aceptara el caso. Con esta nueva información, el abogado de Alejandro se sintió mucho más confiado. Esto cambia todo. No solo no es hermana de Isabela, sino que tiene motivaciones cuestionables para buscar la custodia. 3 días antes de la audiencia, Emma le hizo una pregunta que Alejandro no esperaba. Papá, ¿y si Patricia gana? ¿Y si el juez dice que tengo que vivir con ella? No va a pasar, mi amor. Pero ¿y si pasa? Alejandro se arrodilló frente a su hija. Emma, si por alguna razón terrible el juez dice que tienes que vivir con Patricia, yo voy a apelar esa decisión. Y voy a seguir luchando hasta que estemos juntos otra vez, porque tú eres mi hija y yo soy tu papá, y nadie va a cambiar eso jamás. ¿Me lo prometes? Te lo prometo con todo mi corazón. Está bien. Entonces no tengo miedo. Y Alejandro se dio cuenta de que él tampoco tenía miedo, porque tenían la verdad de su lado, tenían amor de su lado, y tenían la determinación de luchar por su familia. El día de la audiencia, llegó con una lluvia fina que parecía reflejar la tensión que Alejandro sentía en el pecho. Se había levantado a las 5 de la mañana, incapaz de dormir, repasando mentalmente todo lo que había preparado con su abogado. Emma, por el contrario, había dormido tranquilamente y se despertó con su energía habitual. ¿Hoy es el día que vamos a ver al juez?, preguntó mientras desayunaba. Sí, mi amor. ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero también estoy emocionada. ¿Emocionada? ¿Por qué? Porque por fin voy a poder decirle a alguien importante que quiero quedarme contigo para siempre. Alejandro sonrió a pesar de sus nervios. Su hija tenía una manera de simplificar las cosas que lo tranquilizaba. Se vistieron formalmente para la ocasión. Alejandro llevaba su mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones más importantes de negocios,
Emma había escogido un vestido azul marino que había comprado especialmente para este día y llevaba en las manos su osito de peluche favorito. ¿Puedo llevar a Osito al tribunal?, preguntó. Por supuesto que puedes llevar a Osito. El tribunal familiar era un edificio gris y serio que intimidaba incluso a Alejandro. Cuando llegaron, ya había varios reporteros esperando afuera, aunque el juez había ordenado que las cámaras no podían entrar a la sala. Carlos los esperaba en la entrada con el abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años con mucha experiencia en casos de custodia. «¿Cómo se siente, señor Vega?», le preguntó, preparado para luchar. «¿Y tú, Emma? ¿Lista para hablar con el juez?». «Muy lista», respondió Emma con una seguridad que sorprendió a todos. Dentro del tribunal, Alejandro vio por primera vez a Patricia Herrera en un ambiente formal. Estaba sentada con su abogado, vestida de manera conservadora, con una expresión que trataba de parecer maternal, pero que a Alejandro le resultaba forzada. Cuando Emma la vio, automáticamente se acercó más a Alejandro. «¿Esa es Patricia?», susurró. «Sí, esa es Patricia. Se ve diferente aquí». «¿Diferente cómo?». «Más falsa». El juez era un hombre mayor, con cabello canoso y una expresión seria, pero no unkind. Se llamaba licenciado Morales y tenía reputación de ser justo, pero estricto en sus decisiones. «Buenos días», dijo cuando todos estuvieron sentados. «Estamos aquí para resolver la cuestión de custodia de la menor Emma Isabela García Vega. Antes de escuchar los argumentos de ambas partes, quiero dejar claro que mi única preocupación es el bienestar de la niña. No me interesa el drama familiar, no me interesan los sentimientos heridos, solo me interesa lo que es mejor para Emma». El abogado de Patricia habló primero. Era un hombre joven, agresivo, que inmediatamente atacó a Alejandro. «Su señoría, estamos aquí porque un hombre que abandonó a una mujer embarazada ahora pretende ser un padre modelo. Alejandro Vega tuvo 5 años para buscar a su hija y no lo hizo. Solo apareció en su vida cuando se volvió conveniente para su imagen pública». «Eso no es cierto», murmuró Emma, pero Alejandro le puso una mano en el hombro para calmarla. El abogado continuó. «Mi clienta, Patricia Herrera, es familia sanguínea de Emma. Es una profesional del bienestar infantil con 10 años de experiencia. Puede ofrecerle a Emma un ambiente estable, una figura materna y una vida lejos de los reflectores mediáticos que rodean al señor Vega». Cuando fue el turno del licenciado Ramírez, se levantó con calma. «Su señoría, mi cliente no niega que cometió un error grave hace 5 años, pero las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden asumir responsabilidades que antes eludieron. Durante los últimos 3 meses, Emma ha florecido bajo el cuidado de su padre biológico. Ha recibido atención psicológica, educación de calidad y, más importante, amor incondicional. Luego comenzó a presentar las evidencias que habían recopilado sobre Patricia. Sin embargo, hay serias dudas sobre las motivaciones de la señora Herrera. Nuestras investigaciones revelan que ella no es hermana de Isabela García, como afirmó inicialmente, sino una prima lejana que no había tenido contacto con Isabela durante años. Además, fue despedida de su trabajo en California por mal manejo de casos y está enfrentando problemas financieros significativos. Patricia se puso pálida y comenzó a susurrar urgentemente con su abogado. El juez levantó las cejas. «Señora Herrera, ¿es cierto que usted no es hermana de la madre de Emma?». Patricia se levantó claramente nerviosa. «Su señoría, soy familia cercana de Isabela. Los detalles específicos de la relación no cambian el hecho de que puedo ofrecerle a Emma un mejor hogar». «Los detalles específicos incluyen mentir en documentos legales», respondió el licenciado Ramírez. «Aquí tenemos los certificados de nacimiento que demuestran que Isabela García era hija única». El ambiente en la sala se tensó considerablemente. Luego vinieron los testimonios. La doctora Martínez habló sobre el progreso emocional de Emma desde que vivía con Alejandro. «He observado una transformación notable en Emma», testificó. «Cuando la conocí era una niña cautelosa, que había desarrollado mecanismos de supervivencia típicos de niños institucionalizados. Ahora es una niña segura, expresiva, que ha aprendido a confiar y a formar vínculos afectivos sanos». La hermana Carmen del orfanato también testificó a favor de Alejandro.
En mis 20 años trabajando con niños huérfanos, he visto muchas adopciones y reunificaciones familiares. El vínculo entre Emma y su padre es genuino y fuerte. Emma habla de él con amor y orgullo. Nunca mencionó a ninguna tía Patricia en los años que estuvo con nosotros. Cuando llegó el momento de que Patricia testificara, su historia comenzó a desmoronarse. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Isabela García?, le preguntó el licenciado Ramírez durante el contrainterrogatorio. Bueno, habíamos perdido el contacto, pero ¿cuándo exactamente? Hace varios años. ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Tal vez 15 años. Entonces no sabía que Isabela había tenido una hija hasta que vio las noticias sobre el señor Vega. Eso es correcto, pero... Y nunca intentó contactar a Isabela durante esos 15 años. Estaba ocupada con mi carrera, una carrera de la cual fue despedida por negligencia. El abogado de Patricia objetó, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente llegó el momento que Alejandro había estado temiendo y esperando a la vez, el testimonio de Emma. El juez la llamó gentilmente. «Emma, ¿puedes venir aquí conmigo?» Emma se levantó, abrazó a Osito más fuerte y caminó hacia el estrado con una dignidad que impresionó a todos en la sala. «Hola, Emma», le dijo el juez con una sonrisa cálida. «No estás en problemas, ¿está bien? Solo quiero hacerte algunas preguntas para entender cómo te sientes». «Está bien», respondió Emma con su vocecita clara. «¿Te gusta vivir con tu papá?» «Me encanta vivir con mi papá». «¿Por qué te gusta?» «Porque me hace sentir segura, y porque puedo ser yo misma, y porque me lee cuentos todas las noches y me canta canciones aunque no cante muy bien». Algunas personas en la sala sonrieron. «¿Tu papá te trata bien?» «Súper bien. Me compró una cama en forma de castillo y me deja ayudarlo en su oficina, y me abraza cuando tengo pesadillas». «¿Sabes por qué estamos aquí hoy?» «Sí, porque Patricia dice que debería vivir con ella en lugar de con mi papá». «¿Y qué piensas tú de eso?» Emma se quedó callada por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Pienso que Patricia no me conoce de verdad. Dice que conocía a mi mamá, pero mi mamá me habló de su vida y nunca mencionó a Patricia. Y cuando estuve con Patricia no me hizo sentir como me hace sentir mi papá». «¿Cómo te hace sentir tu papá?» «Me hace sentir amada, me hace sentir importante, me hace sentir como si pertenecieras a algún lugar». «¿Y Patricia no te hace sentir así?» «Patricia me hace sentir como si fuera un proyecto de trabajo». El juez asintió. «¿Hay algo más que quieras decirme?» Emma miró a Alejandro, después a Patricia y después otra vez al juez. «Sí, quiero decir que mi papá se equivocó cuando mi mamá estaba embarazada. Él me lo contó y dice que se arrepiente mucho, pero las personas pueden aprender de sus errores. Mi papá aprendió y ahora es el mejor papá del mundo. No perfecto, pero el mejor para mí. ¿Cómo sabes que es el mejor para ti?» «Porque cuando estoy con él, no tengo miedo de nada. Porque puedo hablar de mi mamá sin que se ponga incómodo. Porque me deja ser niña pero también me escucha como si fuera importante. Y porque cuando me abraza, siento que estoy en casa». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija de 5 años había expresado lo que él sentía, pero no había sabido cómo decir. «¿Y si te dijera que tienes que vivir con Patricia?» «Le diría que respeto su decisión, pero que estaría muy triste, y le pediría que reconsiderara porque mi papá y yo somos una familia de verdad». «¿Cómo sabes que son una familia de verdad?» «Porque nos cuidamos uno al otro, porque cuando uno está triste, el otro trata de ayudar, porque nos reímos juntos y lloramos juntos y soñamos juntos. Eso es lo que hacen las familias de verdad». El juez sonrió. «Gracias, Emma. Has sido muy valiente y muy honesta». Emma bajó del estrado y corrió hacia Alejandro, que la abrazó fuertemente. Luego el juez pidió un receso de 30 minutos para deliberar. Fueron los 30 minutos más largos de la vida de Alejandro. Cuando regresaron a la sala, el juez tenía su decisión preparada. «Este ha sido uno de los casos más claros que he visto en mi carrera», comenzó. «Por un lado, tenemos a un padre biológico que cometió un error grave en el pasado, pero que ha demostrado un cambio genuino y un compromiso real con el bienestar de su hija. Por otro lado, tenemos a una persona que ha sido deshonesta sobre su relación con la familia y cuyas motivaciones parecen ser cuestionables». Patricia se veía cada vez más pequeña en su silla. «Pero más importante que cualquier otra consideración»,
continuó el juez, tenemos el testimonio de una niña extraordinariamente madura que ha expresado claramente sus deseos y sus sentimientos. Emma no solo quiere vivir con su padre, sino que ha articulado razones sólidas y emocionales para esa preferencia. Alejandro sentía que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Por lo tanto, dijo el juez, la custodia completa de Emma Isabela García Vega se otorga a su padre biológico, Alejandro Vega. Además, ordeno que la señora Herrera sea investigada por perjurio por falsificar información en documentos legales. La sala estalló en murmullos. Patricia se levantó bruscamente y salió del tribunal con su abogado claramente derrotada. Emma saltó de su silla y abrazó a Alejandro. «Ganamos, papá, ganamos». «Sí, mi amor, ganamos». Pero cuando salieron del tribunal y enfrentaron a los reporteros que esperaban afuera, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera victoria no había sido ganar el caso. La verdadera victoria había sido el momento en que Emma había testificado, cuando había puesto en palabras lo que significaba ser una familia. «Señor Vega», gritó un reportero, «¿cómo se siente después de ganar la custodia?» Alejandro se detuvo, con Emma en brazos, y miró directamente a la cámara. «Me siento agradecido, agradecido de tener una segunda oportunidad de ser el padre que mi hija merece. Agradecido de vivir en un país donde la justicia prevaleció, y especialmente agradecido de tener una hija que me enseña todos los días lo que significa el amor incondicional». ¿Qué le dice a las personas que critican que un millonario pueda comprar la justicia? Les digo que la justicia no se compra, se gana con la verdad, con el amor y con el compromiso genuino de hacer lo correcto. Mi dinero no ganó este caso. El amor de mi hija por mí y mi amor por ella ganaron este caso. ¿Y qué planes tiene para el futuro? Planes muy simples, dijo, abrazando a Emma más fuerte. Ser el mejor papá que pueda ser, todos los días, por el resto de mi vida. Esa noche, después de cenar en su restaurante favorito para celebrar, Emma le hizo una pregunta que Alejandro no esperaba. «Papá, ¿crees que Patricia estaba tratando de lastimarnos?» «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque cuando estaba testificando, se veía muy enojada, como si le molestara que fuéramos felices». Alejandro se quedó pensando en cómo responder. «Creo que Patricia es una persona que está pasando por momentos difíciles y que pensó que quitarte de mi lado podría resolver sus problemas. Pero se equivocó. ¿Te da pena por ella? Un poco sí, pero mi trabajo es protegerte a ti, no arreglar los problemas de otras personas. ¿Y si ella trata de quitarme otra vez? No va a poder, mi amor. Ahora tenemos una orden del juez que dice que tú perteneces conmigo, y yo voy a proteger esa orden con mi vida». Emma sonrió y se acurrucó contra él en el sofá. «¿Sabes qué? ¿Qué? Hoy cuando estaba hablando con el juez me acordé de algo que me decía mi mamá». «¿Qué te decía?» «Me decía que el amor verdadero siempre gana al final, y que cuando encuentras tu familia de verdad, nadie te la puede quitar». «Tu mamá era muy sabia». «Sí, era muy sabia, y tenía razón, porque tú eres mi familia de verdad, y nadie nos pudo separar». Alejandro abrazó a su hija, sabiendo que tenía razón. Habían enfrentado la amenaza más grande que podían imaginar y habían salido más fuertes que nunca. Eran una familia real, sólida, que había sido probada por el fuego y había salido victoriosa. Un año después de la audiencia que había definido sus vidas, Alejandro despertó en una mañana de sábado con algo que no había sentido en años: paz completa. No había llamadas urgentes de trabajo, no había crisis que resolver, no había incertidumbre sobre el futuro, solo el sonido suave de Emma cantando en su cuarto mientras se preparaba para el día. Se levantó y caminó por el pasillo hasta el cuarto de su hija. La encontró frente a su espejo tratando de hacerse una trenza. «¿Necesitas ayuda, mi amor?» «Sí, por favor. Quiero verme bonita para hoy». Alejandro se sentó detrás de ella en la cama y comenzó a trenzar su cabello. Era algo que había aprendido a hacer durante los últimos meses, uno de los muchos aspectos de la paternidad que había tenido que dominar. «¿Por qué quieres verte especialmente bonita hoy?» «Porque es un día especial». «¿Por qué es especial?» «Porque hace exactamente un año que nos conocimos en el orfanato». Alejandro se detuvo por un segundo. Emma tenía razón.
Hace exactamente un año, había entrado a ese orfanato para hacer una donación y había salido con una hija. Su vida había cambiado completamente en un solo día. ¿Te acuerdas de ese día?, le preguntó. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de que tenía mucho miedo de que no fueras real. Me acuerdo de que cuando te vi sentí algo aquí, dijo tocándose el corazón, como si hubiera estado esperándote toda mi vida. ¿Y cómo te sientes ahora, un año después? Feliz, muy, muy feliz. Después del desayuno, Alejandro le dijo a Emma que tenía una sorpresa para ella. ¿Qué tipo de sorpresa? Una sorpresa especial para celebrar nuestro primer año juntos. ¿Vamos a algún lugar? Sí, vamos a un lugar muy importante. Alejandro había planeado esta día durante semanas. Primero, fueron al cementerio donde estaba enterrada Isabella. Era la primera vez que llevaba a Emma ahí desde que vivían juntos. Emma llevaba flores blancas que había escogido especialmente para su mamá. Cuando llegaron a la tumba, se quedó callada por unos minutos, simplemente mirando la lápida. «Hola, mamá», dijo finalmente. «Te traje a conocer a papá». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante todos estos meses, había sentido la presencia de Isabella de muchas maneras, en los gestos de Emma, en sus expresiones, en la forma en que miraba el mundo con curiosidad y bondad. «Isabella», dijo en voz alta, sintiéndose un poco extraño al hablarle a una tumba. «Sé que nunca voy a poder disculparme contigo directamente por haberte abandonado, pero quiero que sepas que he tratado de honrar tu memoria siendo el mejor padre que puedo ser para Emma». Emma tomó su mano. «Mi mamá te perdona, papá. Ella me lo dijo en un sueño». «¿Qué te dijo?» «Me dijo que estaba muy orgullosa de cómo habías cambiado y que estaba feliz de que fuéramos una familia». Después del cementerio, fueron al hogar infantil San José. Emma había insistido en visitar a sus amigos del orfanato regularmente, y Alejandro había estado apoyando económicamente la institución desde aquel primer día. Cuando llegaron, los niños corrieron a recibirlos como siempre. Emma era una especie de celebridad ahí, la niña que había encontrado a su papá y que ahora vivía en una casa grande pero que nunca se olvidaba de dónde venía. «Emma, Alejandro», gritó Miguel, el niño que había sido mejor amigo de Emma. «¿Vinieron a jugar con nosotros?» «Vinimos a visitarlos y a traerles algo especial», respondió Alejandro. Había preparado una sorpresa no solo para Emma, sino para todos los niños del orfanato. Durante los últimos meses, había estado trabajando en secreto en un proyecto que estaba muy cerca de su corazón. La hermana Carmen los recibió con su sonrisa de siempre. Durante el año, ella se había convertido en algo así como una abuela para Emma, y Alejandro la consideraba parte de su familia extendida. «¿A qué debemos esta visita tan especial?», preguntó. «Hoy hace un año que Emma y yo nos conocimos aquí», explicó Alejandro, «y queríamos celebrarlo con ustedes, porque este lugar es donde comenzó todo. Y porque papá tiene una sorpresa para todos», añadió Emma emocionada. Alejandro reunió a todos los niños en el salón principal, el mismo lugar donde Emma había gritado «papá» un año atrás. Había cerca de 40 niños de diferentes edades, todos mirándolo con expectativa. «Niños», comenzó, «hace un año vine aquí y encontré algo que cambió mi vida para siempre. Encontré a mi hija Emma, pero también encontré algo más. Encontré una familia extendida llena de niños increíbles que merecen todas las oportunidades del mundo». Los niños lo escuchaban con atención. «Por eso he estado trabajando en algo muy especial. He comprado el terreno de al lado del orfanato y vamos a construir una escuela nueva. Una escuela con salones de computación, laboratorios de ciencias, biblioteca, canchas deportivas y todo lo que necesitan para prepararse para el futuro». El silencio fue total por unos segundos y después el salón estalló en gritos de alegría. Los niños corrieron hacia Alejandro, abrazándolo, haciendo preguntas, sin poder creer lo que acababan de escuchar. «¿Una escuela de verdad?», preguntó Miguel. «Una escuela de verdad, solo para ustedes. ¿Con computadoras de verdad?» «Con las computadoras más modernas que existen». La hermana Carmen tenía lágrimas en los ojos. «Alejandro, esto es increíble, pero debe costar una fortuna. Para mí no hay mejor inversión que el futuro de estos niños». Emma se acercó a él y lo abrazó. «Estoy muy orgullosa de ti, papá». «¿Por qué?» «Porque entendiste que tener una familia no significa solo cuidar a una persona.
Significa cuidar a toda la gente que amas. Después de pasar la tarde con los niños del orfanato, Alejandro llevó a Emma a cenar a un restaurante especial. Pero no era un restaurante elegante. Era un pequeño café familiar que habían descubierto juntos y que se había convertido en su lugar favorito para las conversaciones importantes. «¿Papá?», dijo Emma mientras esperaban su comida. «Sí, mi amor. ¿Puedo preguntarte algo serio?». «Por supuesto». «¿Alguna vez te arrepientes de haberme encontrado?». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tu vida era más fácil antes de mí. No tenías que preocuparte por nadie más. No tenías que cambiar tus horarios. No tenías que aprender a hacer trenzas o a cantar canciones de cuna». Alejandro se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de su hija. «Emma, escúchame muy bien. Antes de conocerte yo no tenía una vida, tenía una rutina. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía todo lo que pensaba que necesitaba, pero no tenía vida de verdad. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que ahora tengo una razón para levantarme cada mañana que no tiene nada que ver con el trabajo. Tengo alguien que me necesita, que me ama, que me hace querer ser mejor persona todos los días. Tengo alguien con quien compartir las cosas buenas y las cosas malas». «¿Cómo qué cosas buenas?». «Como verte sonreír cuando pruebas un sabor nuevo de helado, como escucharte cantarle a tu osito antes de dormir, como verte hacer amigos en el parque, como este momento, aquí contigo, hablando de cosas importantes». «¿Y qué cosas malas?». «Como cuando tienes pesadillas y yo puedo abrazarte hasta que se te pasan. Como cuando estás triste y puedo tratar de ayudarte. Como cuando yo tengo un día difícil en el trabajo y tú me recibes con un abrazo que hace que todo valga la pena». Emma sonrió. «¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que tú también eres mi razón para levantarme cada mañana». Después de cenar, caminaron por el parque cerca del restaurante. Era una noche cálida y había muchas familias disfrutando del fin de semana. Alejandro observaba a Emma correr hacia los columpios y se dio cuenta de algo. Su hija había crecido mucho en este año. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era más segura, más expresiva, más confiada en sí misma. «Papá», le gritó desde el columpio, «¿puedes empujarme?». «Por supuesto». Mientras la empujaba en el columpio, Emma le hizo otra pregunta. «¿Tú crees que tendré hermanos algún día? ¿Te gustaría tener hermanos?». «Sí, me gustaría mucho, pero no cualquier hermano. Me gustaría tener un hermano que también necesite una familia». «¿Qué quieres decir?». «Me gustaría que adoptáramos a algún niño del orfanato, como Miguel, que ya tiene 8 años, y a veces piensa que nadie lo va a querer porque no es bebé». Alejandro se detuvo por un segundo. «¿Has estado pensando en eso?». «Sí, porque ahora entiendo lo que se siente tener una familia de verdad, y me da tristeza que otros niños no tengan eso». «¿Y no te daría celos tener que compartir mi atención?». «Al principio tal vez un poquito, pero después me daría mucha felicidad tener un hermano que entienda lo que es vivir en un orfanato. Podríamos ayudarnos uno al otro». Esa noche, cuando Emma ya estaba dormida, Alejandro se sentó en su oficina a reflexionar sobre todo lo que había pasado en este año. Sacó un cuaderno y empezó a escribir una carta que sabía que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. «Querida Isabela», escribió, «hace un año pensé que iba a un orfanato a hacer una donación para mi imagen pública. No sabía que iba a encontrar a nuestra hija. No sabía que mi vida iba a cambiar completamente. Emma es todo lo que tú eras y más. Es inteligente como tú, bondadosa como tú, fuerte como tú, pero también es única en sus propias maneras. Ve el mundo con una claridad que a veces me sorprende. Ama con una intensidad que me enseña cómo amar mejor. He tratado de ser el padre que ella merece, pero también el padre que tú habrías querido que fuera. He tratado de honrar tu memoria contándole historias sobre ti, manteniendo viva tu imagen en su corazón, pero también ayudándola a vivir su propia vida. Lamento profundamente haberte abandonado. Lamento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Lamento que hayas tenido que criar a Emma sola durante sus primeros años, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y que voy a estar aquí para siempre. Emma me preguntó hoy si alguna vez me arrepiento de haberla encontrado. La verdad es que me arrepiento de haberla perdido durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haber sido valiente antes, pero no me arrepiento ni un segundo de la vida que tenemos ahora.
Ella me ha enseñado que el amor no es algo que se acaba cuando lo compartes. El amor crece. Y el amor que siento por ella no disminuye el amor que sentí por ti. De alguna manera, hace que ese amor sea más significativo. Vamos a estar bien, Isabela. Emma y yo vamos a estar bien. Y vamos a honrar tu memoria siendo la familia que tú habrías querido que fuéramos. Con amor y agradecimiento eterno, Alejandro. Cuando terminó de escribir, guardó la carta en un cajón especial donde había empezado a coleccionar momentos importantes de su vida con Emma. Su primera foto juntos, el dibujo que ella había hecho de su familia, la entrada al cine de su primera película juntos, pequeños tesoros que documentaban la construcción de su nueva vida. Al día siguiente, domingo, Emma despertó con una idea. «Papá, ¿podemos invitar a Miguel a pasar el día con nosotros? ¿Solo Miguel o quieres invitar a más niños?» «Bueno, tal vez a Miguel y a Sofía y a Carmen». 2 horas después, el penthouse de Alejandro se había convertido en una casa llena de risas, gritos, juegos y la energía caótica que solo pueden crear 5 niños de entre 5 y 8 años. Alejandro observaba desde la cocina mientras preparaba el almuerzo. Emma estaba en su elemento, organizando juegos, asegurándose de que todos se sintieran incluidos, siendo la hermana mayor que nunca había tenido la oportunidad de ser. Carlos apareció para ayudar con los niños y se quedó sorprendido por la transformación del ambiente. «Señor Vega, nunca había visto este lugar tan lleno de vida. Es increíble la diferencia que hacen los niños, ¿verdad? ¿No se siente abrumado a veces? Al contrario, me siento más yo mismo que nunca». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Emma se acercó a Alejandro con una expresión muy seria. «Papá, he estado pensando en algo muy importante». «¿Qué cosa?» «Creo que deberíamos cambiar mi nombre». Alejandro se preocupó inmediatamente. «¿Por qué? ¿No te gusta tu nombre?» «Me encanta mi nombre, pero quiero que mi apellido sea igual que el tuyo completamente». «¿Qué quieres decir?» «Ahora me llamo Emma Isabella García Vega, pero quiero llamarme Emma Isabela Vega García. Quiero que tu apellido esté primero». «¿Por qué es importante para ti?» «Porque quiero que todo el mundo sepa que soy tu hija. Quiero que cuando las personas escuchen mi nombre, sepan inmediatamente que pertenezco contigo». Alejandro se arrodilló frente a ella. «Emma, mi amor, no necesitas cambiar tu nombre para que yo sepa que eres mi hija. Eres mi hija sin importar cómo te llames». «Lo sé, pero yo quiero hacerlo, para mí». «¿Estás segura?» «Segurísima». Una semana después, estaban en el registro civil haciendo el cambio de nombre oficial. Cuando el funcionario les entregó el nuevo certificado, Emma lo leyó en voz alta con orgullo. «Emma Isabela Vega García». «¿Cómo se siente, señorita Vega?», le preguntó Alejandro. «Se siente perfecto, señor Vega». Esa noche, Emma le pidió que la ayudara a escribir una carta a su mamá. «¿Qué le quieres decir?» «Quiero contarle sobre nuestro primer año juntos. Quiero que sepa que soy feliz, pero que no me he olvidado de ella». Emma dictó y Alejandro escribió. «Querida mamá, hoy hace un año que conocí a papá. Ha sido el mejor año de mi vida. Papá me cuida muy bien, me ama mucho, y estamos construyendo una familia muy bonita. También estamos ayudando a otros niños del orfanato, como tú habrías querido que hiciéramos. Te extraño todos los días, pero ya no estoy triste. Estoy feliz porque sé que estás orgullosa de nosotros. Papá dice que me voy a parecer mucho a ti cuando crezca, y eso me hace feliz. Te amo, mamá. Emma Isabela Vega García». Cuando terminaron la carta, la guardaron en una caja especial junto con la foto favorita de Isabela. «¿Sabes qué, papá? ¿Qué, mi amor? Creo que este fue el mejor año de mi vida, pero también creo que el próximo va a ser aún mejor». «¿Por qué?» «Porque ahora ya no tenemos que conocernos. Ya nos conocemos. Ahora solo tenemos que seguir siendo una familia y seguir amándonos más cada día». Alejandro abrazó a su hija sabiendo que tenía razón. El primer año había sido sobre descubrirse mutuamente, sobre sanar heridas del pasado, sobre construir confianza. El segundo año sería sobre algo diferente, sobre crecer juntos, sobre crear nuevos sueños, sobre expandir su familia de maneras que aún no podían imaginar. «Te amo, Emma Isabela Vega García». «Yo también te amo, papá, para siempre y un día más». Y mientras la abrazaba, Alejandro supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando.
No solo una hija, sino una razón para vivir que iba más allá de él mismo. Había encontrado el amor incondicional, el propósito verdadero, y la paz que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. Su historia había comenzado con una mentira, una visita falsa a un orfanato para mejorar su imagen. Pero había terminado con la verdad más pura que había conocido, que el amor puede transformarlo todo, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, y que las familias no siempre se forman de manera tradicional, pero cuando se forman con amor verdadero, son inquebrantables. Emma tenía razón. Este había sido el mejor año de sus vidas, pero algo le decía que los mejores años aún estaban por venir. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Estamos trabajando duro para alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo es esencial. Gracias por ser parte de este camino.